Un poco porque el mito suele ser que la digitalización es algo que pasó por fuera del derecho. Todo el tiempo nos dicen que el Internet era un espacio sin derecho o que el derecho es muy lento para adecuarse a la revolución, digamos, digital. Y entonces hay cosas de eso que tienen algo de cierto, pero también tienen algo de falso y quiero un poco hablar de esa introducción para empezar. Y después voy a hablar de tres casos importantes como digitalización y ciudades o de tecnología y ciudades para tratar de mostrar cómo creo que el derecho es una variable importante. Esos tres casos son cuando Amazon estaba buscando sus segundos headquarters en Estados Unidos y bueno, el concurso básicamente que lanzó para que diferentes ciudades le hicieran propuestas, estrategias de compartir datos entre ciudades y el sector privado, que les voy a hablar de unos ejemplos en Nueva York, pero es cada vez más común en diferentes ciudades que hay una especie de cooperación, a veces más amistosa que en otros, en que el sector privado cuando recoge datos le pasa esos datos a Nueva York y qué se puede y qué no se puede hacer con esa información. Y por último, hablar un poco de mi investigación más reciente, que son los retos de privacidad y de vigilancia. Ay, perdón, ahí en la presentación el título está un poco repetitivo, pero los retos de privacidad y los retos de gobierno de la información, pues que existen en ciudades y por qué pues habría que tomárselos en serio cuando uno está haciendo incluso política pública que no tiene nada que ver con privacidad, porque cuando uno está haciendo movilidad, porque cuando uno está haciendo optimización de energía, hay instancias en las que pueda haber retos de privacidad y pues quiero conversar un poco de eso y ya, y ojalá después tengamos pues una charla productiva para todos. Entonces, empecemos. Entonces, ¿por qué hablar de derecho cuando hablamos de ciudades y tecnología? Entonces, la imagen que ustedes ven a la izquierda, creo que es como esa vía rápida, es una de las imágenes que aparece en Google Images cuando yo googleo como ciudades y tecnología. Voy a aclarar, perdón, se me va a salir el Spanglish de vez en cuando porque muchas veces mi investigación la hago es en inglés. Pero entonces, si yo busco en Google ciudades y tecnología, aparecen imágenes como estas de ciudades hiperautomatizadas, o pues no automatizadas, pero muy veloces. Y eso es porque un poco como suele describirse la revolución digital urbana, las smart cities y cosas así, es que esto tiende a la eficiencia. Entonces, una de las cosas que realmente ofrece la digitalización de servicios urbanos como seguridad, como movilidad, como provisión de energía, es hacer estos servicios mucho más eficientes y en esas eficiencias ahorrar costos, prestar mejores servicios y pues probablemente con métodos más avanzados. Eh, Encontrar, digamos, nuevas maneras como eso se puede hacer, vacíos que había en la prestación de políticas públicas, eso se lo saben probablemente mejor ustedes que yo. Algo que pasa en esa imagen de las ciudades, digamos, que fluyen automáticamente y que los datos permiten que fluyan automáticamente, es que pasan por alto algo que los abogados llamamos, conocemos como los poderes de las ciudades. Cuando uno habla de hacer algo más eficiente, pues una pregunta muy importante es qué se está haciendo eficiente, no solamente la eficiencia por sí misma. Y el derecho es una de esas cosas que determina el qué es lo que se puede hacer más eficiente en una situación concreta. Por eso la imagen a la derecha son una baraja de cartas, la mano de alguien jugando. Las ciudades viene a suceder como la gran mayoría de los entes jurídicos, pero en las ciudades es muy particular, suelen tener poderes limitados. En Colombia, nuestras grandes ciudades tienen bastante poder y por lo tanto pueden hacer muchas cosas, pero de todas formas, lo posible de lo que pueden hacer está determinado por los poderes que tienen. Y esos poderes que tienen determinan qué es lo que estamos haciendo eficientes cuando hacemos un deployment tecnológico. Eso es cierto también en las empresas privadas, pero un poco menos. Un poco la noción que tenemos en las democracias, digamos, sociodemocracias, democracias sociales como las que tenemos en Colombia, es que el sector público tiene sus poderes limitados y el sector privado mucho menos. Entonces, por ejemplo, la ciudad puede decidir que va a hacer más eficiente las calles porque tiene jurisdicción sobre la movilidad de la ciudad y por lo tanto va a poner semáforos de una manera o de otra, pero no tiene jurisdicción sobre, voy a hacer un ejemplo un poco ridículo, pero para que llegue el punto, sobre el espacio aéreo sobre la ciudad. Una ciudad no tiene jurisdicción sobre su espacio aéreo. De pronto muy bajito para drones, pero típicamente no tiene jurisdicción sobre por dónde pueden volar los aviones o no. Y por lo tanto, pues simplemente eso es algo que si hubiera un problema de ineficiencias o unos aeropuertos que están, unos aviones que están creando mucho ruido, eso es algo que a la ciudad simplemente se le escapa y no puede hacer mucho al respecto.
Entonces de pronto empieza a hacer otras cosas. De pronto empieza, no sé, tapa algunos parques para que haya menos ruido, pero tiene que construir soluciones a través de los problemas, las cartas que sí tiene. Eso se vuelve importante cuando las ciudades empiezan a ser estratégicas a la hora de ver qué están optimizando en función de lo que pueden hacer. En Estados Unidos el ejemplo lo conozco mejor, entonces pues voy a hacer ejemplos por ahí. Sucede mucho en ciudades metropolitanas, en áreas metropolitanas en Estados Unidos que se componen de muchas ciudades, que no es la ciudad la que tiene jurisdicción sobre las rutas de buses, por ejemplo. Las rutas de buses las controla es el área metropolitana justamente. Entonces el gobierno local no puede hacer mucho respecto a cómo esa ruta se comporta o no y tienen que recurrir a otras estrategias de movilidad. Entonces, por ejemplo, las scooters se les ha vuelto muy importantes porque pueden solucionar problemas de última milla que simplemente con los buses no pueden hacer. La ciudad le encantaría optimizar ese sistema y hacerlo mejor si hay un problema, pero no pueden. Pasa, por ejemplo, yo sé que Paula, creo que estás en Boston, ¿cierto? En Boston pasa que la ciudad de Boston no tiene jurisdicción sobre el metro. Boston no puede hacer nada sobre el metro lo maneja un cuerpo administrativo de Massachusetts, y entonces hay zonas del área metropolitana que no están servidas por el metro y pues toca hacer otras cosas. Entonces, un poco la metáfora que quiero hacer es, ¿qué se optimiza a nivel urbano? Pues depende un poco de lo que realmente puede hacer la ciudad en función de de sus poderes. Eso en general contradice muchas de las teorías o cosas que a veces escuchamos cuando decimos, cuando hablamos de derecho y tecnología. No sé si conocen esto, pero uno de los textos como mm, iniciales o de los textos un poco como más conocidos en el mundo del derecho a Internet es la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow. John Perry Barlow, para los que les gusta el rock, también era de los que le escribía canciones para la banda Grateful Dead, pero también es el fundador de un think tank muy grande de derecho a Internet, y más o menos en el 96 este libro escribió este texto que dice que los gobiernos deberían mantenerse fuera del espacio del cyberspace, pues del ciberespacio. Y lo que él decía un poco es este mito que es muy común en el mundo de las startups, cada vez menos, pero es como eso es un espacio que se mueve muy rápido, el derecho no nos deja innovar, manténgase por fuera. También muchas veces el Estado es autoritario y aquí estamos haciendo cosas interesantes, creando, colaborando de diferentes maneras, manténgase lejos, pero también con este mito, el artículo que ven ahí es de la web y es como de hace 2 años diciendo los métodos tradicionales de gobierno son demasiado lentos para la revolución digital. Eh, bueno, en realidad, así como les decía que qué puede hacer una ciudad con su tecnología está un poco limitado por sus poderes, pues también los gobiernos se han ido actualizando, aun si eso era cierto en algún momento. Estas imágenes que ven acá son intervenciones del gobierno que deberían ser más o menos familiares para la mayoría de nosotros. Esa imagen que ven ahí de YouTube es algo que me imagino le ha pasado a varios en algún momento, es que uno quiere entrar a ver un video o una canción en una jurisdicción y resulta que ese video pues ya no se puede ver en esa jurisdicción porque hay un problema de copyright. Entonces dicen, no, mira, ese video no lo puedes ver acá. Una versión tal vez más frustrante incluso de ese accidente es cuando uno está viendo una serie de Netflix, no sé, cuando estoy viendo una serie de Netflix, cuando estoy visitando a mi familia en Colombia y después viajo y vengo a Europa donde estoy ahora y la serie de Netflix no está disponible en mi jurisdicción y me fregué. Me toca esperar a volver a Colombia para terminármela. Eso es una típica muestra del gobierno estatal, pues también frenando y determinando con sus ejercicios de poder y la reglamentación qué es posible en la digitalización. Un ejemplo, digamos, muy contemporáneo es la imagen de la derecha, es, bueno, como dice el título, Rusia bloqueó un montón de páginas de internet de plataformas sobre todo, y entonces pues no hay entrada a Facebook, no hay entrada a Instagram, y de nuevo, el internet y la digitalización pues no es un espacio ausente donde hay ausencia de poder estatal. Ahí hay un muy claro ejemplo y cada vez, digamos, los estados son mucho más proactivos en eso. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea eh, ha hecho muchos avances y tiene muchos proyectos para regular plataformas, para regular grandes mercados, para regular inteligencia artificial, pero pues Estados Unidos también, incluso Colombia tiene documentos COMPES muy interesantes si les interesa sobre inteligencia artificial y Big Data, que son pues políticas andando. Entonces, un poco como para mostrar cómo el derecho es simplemente ese tipo de cosas que influencian las acciones de los diferentes actores de la economía digital.
De hecho, como describimos esto muchas veces, la gente que como yo hace derecho y tecnología, se habla mucho de la teoría del punto patético, de Pathetic Dot Theory en inglés, que dice que uno, las regulaciones que operan en la economía digital son el derecho, como les explicaba, el mercado, entonces está el bargaining power de diferentes actores en función de su poder económico, y eso en las ciudades es un factor muy, muy importante, ya vamos a hablar de eso. La arquitectura o el código, porque el código es algo que determina también las acciones, entonces un poco qué permite o no hacer un programa, pues es regulatorio para la persona que lo está operando o que lo quiere deploy o lo que sea, y pues también normas culturales. Mm, a los abogados, que nos encanta pensar que el derecho está en todas partes, pero pues abierta a la discusión, pues tenemos estrategias para regular el mercado, regular el código, ¿no? Entonces hay cosas, por ejemplo, en muchos gobiernos locales en Europa, se requiere que los softwares que contrate la municipalidad sean de código abierto, por ejemplo. También hay cada vez más regulaciones que le apuntan a que haya estándares de interoperabilidad, para justamente que las condiciones que arma el código pues no amarren al gobierno necesariamente a un provider o a otro, que es un problema pues importante, ¿no? Que la municipalidad contrata primero con Cisco un sistema, y cuando se quiere pasar al de IBM, que ahora es mejor o algo así, pues están locked in y eso es muy costoso. Y pues normas, ¿no? Entonces, ¿qué piensa el gobierno que puede hacer? Así es como pensamos un poco los abogados, la tecnología. Entonces, ¿esto cómo se ve en las ciudades? Bueno, pues para eso les voy a contar tres historias. La primera es, como les decía, Amazon y los headquarters, que esto es una historia como del 2018-19, y básicamente la historia es que Amazon quería lanzar, o pues lanzó efectivamente, unos segundos o terceros headquarters en Estados Unidos. Creo que son segundos, y cuando estaba preparando esto no sé por qué pensar que eran tres, pero básicamente lo que hizo Amazon es algo que es muy común, realmente en Estados Unidos, y es que lanzó un concurso y dijo, bueno, las ciudades que estén interesadas en que yo, Amazon, vaya allá y ponga infraestructura, produzca empleos, atraiga, digamos, otras firmas chiquitas que quieren colaborar conmigo, eso es bueno para, pues, para, no sé, pues, generar actividad económica local, háganme una oferta, típicamente la oferta tiene algún tipo de descuento tributario por ubicar los headquarters en esa ciudad. Se presentaron muchísimas ciudades, como 30 ciudades o 40 ciudades se presentaron al principio, y mucha gente pensaba que la apuesta ideal, o que lo que debía hacer Amazon, lo que probablemente debía hacer Amazon, era irse a alguna parte en el Midwest. Para los que no están muy familiarizados con Estados Unidos, el Midwest es la parte como en el centro de Estados Unidos, que era una parte pues con una clase media muy sólida hasta hace varios años, pero la desindustrialización le ha dado muy, muy duro, y por lo tanto pues es una parte que en su momento votó pues masivamente por Trump, es donde hay un montón de crisis sociales, por gente pues que generaciones que han ido perdiendo sus trabajos. Bueno, es una situación social muy difícil, y mucha gente decía, no, pues buenísimo que Amazon se vaya a una de estas ciudades y como que envigorice, eso no sé si puede decir en español, como invigorate la economía ahí en cada una de esas ciudades. Long story short, Amazon escogió dos sitios. Escogió Nueva York, un lugar en el norte de Queens, y escogió Crystal City, que suena bien porque nadie lo conoce, pero resulta que Crystal City es una ciudad en Virginia que es al frente de Washington, D.C. Al frente quiere decir que queda al otro lado del río, y en 20 minutos uno desde Crystal City está en el centro de Washington, D.C. Entonces, los críticos, digamos, dijeron, bueno, pues Amazon no hizo nada, porque en Nueva York y en Washington, D.C. ya hay mucha gente. Eso, sé que hay economistas en la llamada, entonces vamos a ver si lo explico bien, pero para los economistas tomando la decisión, probablemente pues la decisión de Amazon es súper clara, y de hecho esto era parte de lo que Amazon decía cuando explicaba la decisión. A Amazon le interesa irse a Nueva York, y le interesa irse a Washington, porque el talento que Amazon está buscando está en Nueva York y está en Washington y en los Nueva York y en los Washingtons del mundo. No está tal vez en alguna parte, en una ciudad pues chiquita o mediana en el Midwest. Entonces Amazon pues tiene incentivos para ir a esos sitios donde se aglomera este conocimiento, eh, que pues es lo que le interesa en ese momento, y pues es ganancia para ellos. Pittsburgh. Pittsburgh era una buena opción, es verdad, quién sabe por qué, ahí ya hay mucho.
de pronto era mucha la competencia. Em, para Nueva York, entonces una pregunta interesante es, bueno, listo, Amazon quiere irse a Nueva York, pero entonces Nueva York, ¿por qué le va a dar incentivos tributarios a Amazon si Nueva York tiene tanto poder, pues, para atraer pues sí, si ya Amazon de todas formas iba a escoger una ciudad como Nueva York? Entonces, mi hipótesis, yo escribí sobre esto en alguna parte, es que Nueva York no tiene una crisis de empleo, no tenía una crisis de empleo en ese momento, pero tiene Nueva York es una de las pocas ciudades que una de sus principales fuentes de ingreso es un impuesto sobre el salario. La mayoría de las ciudades viven sobre impuestos sobre el real estate, sobre la propiedad, rodamiento, cosas así, el consumo de pronto, pero realmente no un impuesto como de renta. Pero si uno vive en Manhattan, si uno vive en Nueva York, pues en Nueva York, Manhattan, Brooklyn, todos los boroughs, hay un impuesto sobre el salario. Y entonces a Nueva York le interesa mucho realmente el salario de la gente que va a trabajar en Amazon, porque Amazon paga bien. Entonces hay incentivos como ese que hacen que la ciudad pues tenga un interés en comportarse de cierta manera con las empresas de tecnología. Eso era interesante porque donde se iba a posicionar Amazon, donde iban a estar los headquarters, pues era una zona, digamos, medio humilde y todo el mundo decía, no, pues esto va a ser un desastre de gentrificación, van a sacar un montón de gente, ¿por qué Nueva York está haciendo eso? Bueno, pues la ciudad, no sé si era una decisión correcta o no, pero la ciudad tenía un incentivo en función un poco de cuáles son las cartas que tiene la ciudad. La ciudad dice, bueno, yo no tengo que generar empleo, pero pues yo tengo todos estos servicios sociales y los tengo que pagar. Pues una forma es, por ejemplo, trayendo una empresa que va a pagar buenos salarios. Finalmente, la protesta fue tal en el Consejo de la Ciudad que que Amazon se fue de Nueva York y se fue a Crystal City. Bueno, entonces Crystal City, ¿qué es? Pues Crystal City es una ciudad que también es interesante y tiene incentivos chéveres. Y es que Crystal City, pues no es Washington, D.C., que de hecho era finalista, sino es la ciudadcita de al lado. Entonces, esto es una dinámica que en Colombia hasta ahora está empezando a aparecer de pronto, pero hagan de cuenta si en Colombia, como si el Amazon que estuviera, pues se fuera, no a Bogotá, porque en Bogotá los impuestos son muy caros, pero dice, venga, yo me hago en la Calera. Entonces, pongamos la oficina en La Calera, usted vive en Bogotá o en Rosales o donde quiera que le parezca chévere vivir en Bogotá o en Chapinero, en el Parkway, pero pues trabaje aquí cerquita y yo genero algo de economía local. Entonces, Crystal City fue una ciudad que se favoreció de tener mucha cercanía con el capital, digamos, humano que hay en Washington, pero pues haciéndose al otro lado. Es una ciudad también que era relativamente humilde y, y pues, digamos, juega eso se llama en inglés, eso es un marketplace for capital and labor, es una competencia por capital y lugar, pues que es muy aguda en varias ciudades, sobre todo en países más industrializados, pero que en ese tipo de áreas metropolitanas, em, pues en este caso es un caso bellísimo en el que Amazon iba a seleccionar de pronto Washington, pero dice, no, me voy a la ciudad al lado, tengo la misma gente y pago menos impuestos porque el deal era mejor. Entonces, esa es una de las formas, por ejemplo, como las ciudades, pues con sus cartas, se relacionan con empresas de tecnología. Yo sé que aquí es menos como las empresas de tecnología, sino más como el uso de tecnología que nos interesa. Entonces, después vamos al siguiente ejemplo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho entonces es el de Nueva York. Nueva York es una ciudad que es pionera en el uso de datos de privados para hacer cosas públicas. Entonces, si han ido a Nueva York en los últimos, no sé, 10 años, la foto de la izquierda que ven es Times Square, que es, bueno, si no han ido a Nueva York, hay que ir a Times Square una vez en la vida, pero en verdad no hay que volver mucho, salvo que vayan a ir a un show, porque es súper lleno de turistas. Es una locura, pero pues es chévere porque están pues todos estos letreros de neón y están todos los teatros. Y una cosa que tiene muy particular, si conoces Nueva York hace más de 10 años, es que esto solía ser además un desastre de tráfico. Debería haber puesto una imagen, pero pues la pueden buscar. Times Square era una locura de tráfico y en la alcaldía de Bloomberg la volvieron medio peatonal y parte del interesante de esta intervención urbana en que volvieron una parte peatonal y por eso ven ahí que tiene sillitas y hay veces hay música y lo que sea, es que además limpió un montón el tráfico. Y la historia, pues que les va a parecer cero rocket science a ustedes, pero en su momento era innovadora, es que esta intervención urbana la modelaron primero. Entonces, en vez como de a ojo decir, bueno, cerremos acá un poco, o chévere tener acá un parque en vez que un problema de tráfico, es no, arreglemos esto corriendo datos y viendo pues qué podemos hacer para que
tanto ganemos espacio público como limpiemos un poco el tráfico de la zona, porque realmente era muy difícil. Lo interesante de la historia es con qué datos lo hicieron. Lo hicieron con datos de taxis. Entonces, ay, espérense que algo hice y ustedes ya no van a ver mi pantalla. Un segundito, perdón. Otra vez. Acá. Listo. Entonces ellos hicieron eso con datos de... ¿Sí están viendo las diapositivas? A mí como que todavía me está cargando. Me Espérate, lo sale voy a un poner. letrerito de que Perdón, estás perdón. compartiendo, pero no se ven. A ver. Ay, que habré espichado. Acá, listo. Entonces, bueno, les sigo contando mientras arreglo esto. Entonces, la pregunta era que les estaba haciendo, era que Nueva York hizo esta intervención urbana con datos de taxistas, y eso es muy interesante porque, pues, en principio la ciudad no tendría por qué tener acceso a los datos de los taxis. Esos son taxis recogidos con privados, y pues también una pregunta chévere es, bueno, ¿y por qué los taxis estaban en ese momento recogiendo datos? Pues resulta que los taxis son una industria regulada por la ciudad, y en algún momento en los 2000 tempranos, por ahí 2003, la ciudad le exigió a los taxis que pusieran un datáfono para poder pagar con tarjeta, que era algo pues súper innovador en su momento, y esos datáfonos por regulación de la ciudad venían con GPS. Entonces, esto era un mecanismo de supervisión. Entonces esa es una de las formas como la ciudad tiene acceso, digamos, a información de terceros, y es como yo puedo supervisar los taxis. Yo puedo decirles que me tienen que pasar información GPS para saber cómo se están moviendo, y con esos datos de GPS, pues hicieron esta modelación. También, si conocen Nueva York, un montón de la peatonalización alrededor de Prospect Park también se hizo como en ese momento con esos datos. Pero esto, por ejemplo, no se puede hacer con datos de carros privados. Si ustedes tienen de pronto un carro eléctrico o un carro normal que tiene un GPS, pues la ciudad no puede usar esos datos. Entonces, una de las preguntas importantes es qué tan representativos son los datos con los que vamos a hacer la intervención. Digamos que los datos en Nueva York de taxis pues eran muy representativos, sobre todo en un lugar como este. Y de pronto el ejemplo que voy a dar no es muy cierto, pero no sé si se acuerdan, hace muchos años, si uno usaba Waze en el sur de Bogotá como para salir, no era tan bueno, no necesariamente funcionaba, porque había un montón, por ejemplo, de camiones que probablemente no estaban usando celular inteligente. Entonces pues ese trancón no lo registraba. Entonces es un poco como la pregunta alrededor de esos datos. Em, Más adelante, este fue un precedente para una movida muy chévere que hizo la ciudad con ya no otra alcaldía, pero haciendo algo similar, y fue Uber. Entonces, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos no pueden regular a Uber. Entonces, ese es otro tipo de momento en el que, a pesar de que sería muy chévere poder arreglar un montón de problemas de política pública que surgieron con la aparición de este servicio, que es muy útil para el consumidor, pero pues tiene algunas externalidades hacia afuera, Uber y Lyft hicieron un lobby masivo y le quitaron a la gran mayoría de las ciudades de Estados Unidos el poder de regularlos, pero a Nueva York no. Entonces Nueva York tenía todavía como algo de poder sobre ellos, como si fueran un taxi. Uno de los problemas importantes que aparecieron con la economía de plataforma de Uber es, bueno, esta gente cómo se le paga, y esta gente porque pues vive mal. Entonces, en algún momento, como en el 2014, 15, empezaron incluso personas de Uber a suicidarse y dejar cartas diciendo que era que trabajaban mucho, que no les daban, entonces la ciudad similar dijo, no, pues yo necesito los datos. Y ahí una de las cosas muy interesantes que hizo Nueva York, comparado a otras ciudades en el mundo donde lo he visto, es que dio los datos en función de la pregunta que estaba queriendo responder. Entonces querían ver cómo le pagamos a esta gente, cuál es el salario mínimo de esta gente. Pasa con otras ciudades que piden como todos los datos. Entonces, no solamente las empresas demandan súper duro con argumentos de privacidad, sino realmente, pues de lo que yo entiendo, es importante también saber uno qué pregunta le está haciendo a los datos para pues producir y curar bien la base de datos. Entonces, Nueva York tenía era la pregunta del salario, y pidió los datos muy específicos para decir, bueno, necesito saber cuánto es el tiempo rodando versus cuánto es el tiempo parqueado, cuánto es el tiempo con pasajero, cuánto es el tiempo sin pasajero, y en función de eso más o menos modelar el día de trabajo de un Uber driver, y en función de eso decir, bueno, les vamos a pagar así para que
puedan ganar lo que en Estados Unidos se llama un living wage, pues un salario digno. Y pues una ciudad pionera de esto es una regla local como es 2017. Entonces, ese es un ejemplo muy chévere de cómo con los poderes que sí tiene la ciudad, pues pedir buenos datos para poder hacer cosas interesantes. No solo pedir datos de terceros, sino pues pedir datos en general, tener datos en general, pues y cada vez más generar retos de privacidad y vigilancia. Y entonces, el otro ejemplo que les quiero contar es el de unas luces de esas, se llama Smart Streetlights en inglés, pues unas luces inteligentes en San Diego, que pues son chéveres porque se prenden y se apagan en función como de qué tan claro está qué tan clara está la luz, y entonces ahorran un montón de energía. Es una de las redes de luces inteligentes más grandes de Estados Unidos, o era en su principio cuando se instaló, pero bueno, también resulta que tienen una cámara. Y un escándalo que hubo en el 2020 alrededor de estas luces es que la policía de la ciudad resultó que estaba vigilando a la gente que protestaba en las protestas de Black Lives Matter pues usando las cámaras como de las luces. Y eso, pues digamos, si no infringe de cabeza, pues genera riesgos importantes para el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, digamos, algunas de las garantías que en democracia nos importan. Entonces ahí lo que sucedió pues después del escándalo, pero lo difícil de esto es que tuvo que haber un escándalo, ¿no? Como cuántas veces no pasará algo así que nadie se entera. Pero con el escándalo, pues la ciudad eventualmente pasó una ordenanza que limita los usos de la información que recogen cualquier tipo de smart appliance, ¿no? Que puede ser cada vez más cosas, ¿no? Como redes de energía, o también ahora hay unos paradores inteligentes, etcétera. Pues porque cada vez que algo recoge información que puede ser identificable de una persona, pues eso empieza a generar ese tipo de riesgos de privacidad, incluso cuando también se puede usar para cosas muy chéveres como el salario mínimo, optimizar rutas o cosas así. Y eso pues me lleva como a la típica movida de abogada, que es la figura a la izquierda, que es un mito que nos gusta mucho a los abogados, que no sé si conocen, que es Ulises y las sirenas. Si les gusta la literatura o han ido alguna vez a una clase de Derecho Constitucional, de pronto han oído esta historia, y es que Ulises en algún momento, pues en la Odisea, va a pasar como por un lago donde hay unas sirenas que lo van a encantar, y pues es muy probable que él se enloquezca como con el encanto de las sirenas y se tire, o haga algo pues equivocado, ¿no? Como, entonces le pide a la tripulación, lo van a tentar y le pide a la tripulación que lo amarren. Y entonces la tripulación lo amarra, y entonces la historia es que pues efectivamente van las sirenas, lo tientan, que no sé qué, y pues como él está amarrado, no hace nada, pues no puede hacer nada porque está amarrado, y pues pasa el obstáculo, y bueno, pues llegan a buen puerto finalmente. Entonces eso, digamos, es algo que cada vez más es más interesante y más importante pensar a medida que pues nuestras ciudades almacenan y recogen un montón de información en muchos sentidos. Y no necesariamente es porque sea malo y todo aparato sea genera retos de vigilancia, pero algunos sí, y en la medida en que ese montón de información genera diferentes formas de poder, pues hay que ver también como cuáles son las amarras que le ponemos a esos usos de información, pues porque de pronto, quién sabe quién, hay un canto de sirena y pues genera tentaciones peligrosas que en el fondo también atentan como contra la confianza hacia un montón de tecnologías, pues em, que pues en el peor de los casos, no sé cuál es el peor de los casos, pero pues sí, esto es para bien, está bien también ponerle esos checks a estas tecnologías para que no se puedan abusar, ¿no? Porque al final son herramientas, el poder siempre puede ser abusable. Entonces, eso es uno de los retos pues, futuros del derecho en las ciudades, y es a medida que un montón de infraestructuras empiezan a reunir información o se empieza a usar un montón de información para tomar un montón de decisiones gubernamentales, es también, bueno, qué checks estamos poniendo a esos usos de información para que realmente se usen para las cosas que queremos y no para las que no queremos. Y ya, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante. Creo que, pues, al menos para mí fue como súper claro. Pensé que de pronto iba a haber como conceptos desde el derecho que no fueran a ser claros, pero me pareció muy chévere como nos lo trajiste, ¿no? Como ejemplos de la vida real y cosas que hubieran pasado. No sé si pronto alguien en el público tenga ahorita alguna pregunta.
Paula, yo. Dale, Álvaro. Beatriz, muchas gracias. La primera vez que en un seminario entiendo todo. Buenísimo. No sé si eso es Sí. bueno o malo, pero bueno. No, no. Primera y última. Es buenísimo. Pero mira, yo tengo dos preguntas realmente que me asaltan así, pues porque me parece muy interesante el área, que pues también siento que, pues no, muchas de las cosas que dijiste, como el derecho, como el andamiaje básico para donde se da la actividad económica, por ejemplo, pues aplica a todo, digamos, en el país, no solamente en las ciudades. Entonces, yo te tengo una pregunta, una muy sencilla, pues que no sé qué dicen los abogados, pero me ha parecido difícil de contestarme a mí mismo porque es muy útil para cosas que hacemos y tiene que ver con el web scraping de páginas web. Nosotros barremos páginas web todo el día, estamos creando un producto que es de consulta pública, digamos que va a estar expuesto al público y pues potencialmente genera valor para la sociedad, digamos. Ese es un punto que creo que es como importante. Sin embargo, nosotros en el proceso de hacer eso, pues también ganamos algo, ¿no? Porque pues es todo el trabajo de ingeniería que hay que hacer y la depuración, digamos que nosotros cobramos por el costo de hacerlo más una pequeña utilidad para la empresa. Sin embargo, pues nos sentimos como que a veces hemos leído unos casos en los Estados Unidos de web scraping, por ejemplo, de Google Books, en los libros de Google. Y hemos investigado otros casos, pues, pero no sé, ¿tú qué opinas de eso? Digamos, ¿dónde está el límite de lo que se puede y lo que no se puede? Uf, Álvaro, esa es una de las preguntas más chéveres, yo creo que hay ahorita como en temas de gobierno de Internet. Em, Porque digamos que, bueno, una categorización importante para empezar, de cómo se regula la información y el acceso a la información, es casi siempre cuando no es material que sea sujeto de copyright, o sea, imágenes que no son de una marca o algo así, sino una taza, una mesa, cosas así. Son datos puros y típicamente no les aplica la propiedad intelectual, entonces digamos, las podemos usar casi para cualquier cosa, salvo que sean datos personales, entonces imágenes identificables, por ejemplo. Esa es una decisión. Ahora, la pregunta que iba a decir es, una de las preguntas que nos estamos haciendo es, ¿qué es lo público en Internet? ¿Por qué? Porque si yo estoy afuera, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son ingenieros de audio y ellos salen a la calle a grabar sonidos para producir la película que van a producir. Entonces salen con sus micrófonos y se cuadran, tran, y no, hoy voy a grabar pajaritos, hoy estoy grabando carros, lo que sea, y después lo ponen en sus videos. En Internet no es tan claro que uno necesariamente pueda ir y capturar imágenes o capturar sonidos, porque al menos en una primera instancia uno podría pensar, no, esto es de una página, esto es de Facebook, esto es de Twitter, esto es de Amazon. Y hay instancias en que eso pues está siendo litigado. Entonces, entonces el scraping es algo súper común, sobre todo cuando no es información como que compromete a la página web donde está, pero cada vez más hay empresas, sobre todo estas grandes plataformas, que están diciendo, no, 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 la información que hay en mi página web es mía. Y usan diferentes argumentos. Entonces, por ejemplo, a veces usan argumentos de privacidad y dicen, no, esto es de mis usuarios. No sé si una de las instancias más controversiales es, y a ver, esto yo creo que hay pocos casos en que se diga que el web scraping es ilegal, pero por ejemplo genera riesgos de privacidad a veces. No sé si han oído hablar de una empresa, exacto, esa es la que iba a decir. Entonces está Clearview AI, es una empresa muy, muy grande de reconocimiento facial que usan mucho en policías. Entonces es un poco de terror o no, pues depende de uno que crea, pero es básicamente una aplicación que tiene el policía en el celular y entonces él puede pues ir y como escanear una persona y decir, ah, este es el man que estamos buscando porque es un reconocimiento facial muy grande. Y ellos hacen scrapping de Facebook. Facebook, curiosamente, les ha mandado como cartas de cease and desist, se llama eso,
le ha dicho, usted no puede hacer esto porque esto es mi información, pero nunca los ha demandado. Entonces, pues no creemos que Clearview haya realmente parado, pero pues es el tipo como de, por eso mi énfasis al final de la presentación era, yo creo que cada vez más necesitamos una regulación que no es solo alrededor de quién puede tener la información, sino que se puede hacer con la información. De pronto, un ejercicio de autoridad desmesurado, aun si tiene a veces buenas aplicaciones, es que el policía no podría andar por ahí escaneando caras en la calle. De hecho, es una de las cosas que en Europa se está prohibiendo, la biometría en vivo en espacios públicos. Como en vivo, no, lo podemos hacer después, en una investigación de pronto, pero no en vivo. Pero Clearview es una empresa muy grande que vende sus servicios y usa ahí su información. Un caso chistoso, por ejemplo, o al menos pues que muestra cómo la gente en realidad se mueve en función de sus intereses. Es una demanda grande que hubo hace un año nomás por ahí, entre LinkedIn y una empresa que se llama HQ Labs. Y HQ Labs lo que le vendía a la gente, a las empresas, era analítica de más o menos su gente cuánto tiempo se iba a quedar en la empresa. Entonces decía, en función de tales perfiles, yo creo que, no sé, pues cosas, no sé, yo creo que la gente joven se tiende a quedar esto, las mujeres de 30 años tienden a querer, no sé, bueno, en función de datos, probablemente no generalizaciones tan sencillas. Y esto operó varios años hasta que a LinkedIn le pareció que era como demasiado chévere y quiso lanzar ese servicio también para el sector privado. Entonces demandaron a HQ Labs diciendo, bueno, usted está haciendo scrapping de información que está en mi plataforma para hacer su servicio y pues no, esa información es mía. LinkedIn perdió, pero también lo interesante es que pues había abogados de privacidad que decían, bueno, esta gente haciendo scrapping así genera riesgos de privacidad. Entonces yo creo que los límites legales, al menos en Estados Unidos, que es donde se está mirando más esto, están sobre todo cuando la información es como linkeable a una persona. Yo creo que la privacidad es lo que tiende a marcar una línea, aunque en Estados Unidos pues no ha habido una decisión que yo conozca, pero no sé si María Paula conoce que realmente para un ejercicio de scrapping por argumentos de privacidad, en Europa sí no se puede. Porque en Europa, para poder procesar información personal, como en Colombia, de hecho, uno necesita o una autorización expresa o una base legal, como que haya alguna autorización legal por alguna parte que diga que no pueda procesar información de personas. Eh, pero yo creo que en general, si la información no es conectada a una persona o no tiende a revelar el modelo de negocios de alguien, eh, no es ilegal, pero las empresas actúan así, ¿no? Por ejemplo, Twitter, bueno, Twitter no, Twitter es hasta chévere, pero Facebook tiende a ser bastante agresiva con investigadores que hacen scrapping para tratar de mostrar patrones del algoritmo y les bloquean las cuentas y tal. Y pues es de las cosas como pasando, pero es una pregunta muy, muy chévere, creo que todavía no hemos llegado a saber exactamente cómo corta. Súper, muchas gracias. Y yo Yo, termino con otra porque estoy lleno de preguntas. Paula, la última, lo juro. no, La, dale, pero es que era como relacionado a tu anterior, entonces no sé si seguir dale, dale. en ese No, tema o quieres. sigue. No, dale, dale, Sí, no, entonces. no, corta, pensando, digamos, en casos en que no sea que los datos estén relacionados con como que individuos, entonces haya acá un conflicto de la privacidad hacia las personas, sino, no sé, ejemplo, un marketplace, entonces le voy a hacer scrapping a todos los productos que ellos tienen, pero entonces de pronto esta empresa puede decir, como decías, ok, no, estos son mis datos, ha sido como que el trabajo de ellos ponerlos ahí. em, digamos que estas páginas podrían, o no sé si es algo que hacen, como que blindarse desde el inicio y poner ciertas, no sé, obviamente los conceptos, una cláusula, algo que diga acá Sí, no pueden usar esta información mía que está pública acá para ciertas cosas. sí, claro, lo podría poner en los terms of service. Y entonces, una de las preguntas chéveres de hacerse es, bueno, ¿y en qué momento? Entonces, por ejemplo, en el caso de LinkedIn o de Facebook, ¿hay probablemente legalmente una diferencia entre si tú lo estás haciendo, si tú estás accediendo a esa información como un usuario que está adentro o como un usuario que está afuera? Me explico. Uno puede uno puede ver Twitter sin estar en Twitter. O sea, yo le puedo mandar a mis papás que no están en Twitter como un trino chistoso y ellos lo pueden ver porque Twitter los deja verlo. Eh, si yo entro a mi cuenta de Twitter, yo estoy, al menos en algún momento hice clic en unos términos y servicios que es un contrato y en el que probablemente yo dije un montón de cosas dentro de las cuales probablemente está que no iba a hacer scrap. Entonces hay una pregunta ahí, pero uno tal vez podría alegar
que las personas nunca leen ese contrato y por lo tanto no aplica tan directamente porque al consumidor lo perdonan mucho bueno, eso es toda una discusión, pero eso es una distinción. Em, yo creo que una protección que podría surgir o un argumento que podría surgir, en el ejemplo que tú dices, en el marketplace en que estás mirando todos los productos, es si eso que estás haciendo alcanza a hacer algo relacionado con su modelo de negocio. Entonces, no es tanto o no es solamente el trabajo que ellos hicieron en montar la información, porque una de las cosas muy interesantes que pasa con los datos jurídicamente es que los datos no tienen una protección específica que les aplique. Entonces, las ideas, por ejemplo, las cubre la propiedad intelectual, los derechos de autor, Creative Commons, licencias, lo que sea. Em, los datos personales les aplica el derecho de privacidad, pero los datos que no son ni personales ni ideas están ahí como en un limbo raro en que las empresas tienden a querer apropiarle conceptos de privacidad. Entonces, decir, como lo que tú dijiste, no, este es mi trabajo y yo lo amasé, pero eso es más difícil de hacerlo. Entonces, uno tendría, el argumento tendría que ser como, es que estás revelando mi modelo de negocios. Eso, por ejemplo, es algo que dice Uber. Uber dice, yo no comparto mi información con los gobiernos municipales porque la información de mis rutas y mis lo que sea es mi modelo de negocio y eso es pues, es mi propiedad. Pero si es algo muy general, yo creo que ese argumento no alcanzaría a pasar. Pero de pronto ellos igualmente solamente hacen esa pelea cuando sienten que hay una amenaza medio patrimonial en alguna parte, si no, pues tampoco vale la pena, creo. Ok, ok, mil gracias. Y creo que entonces Álvaro, ahora si quieres seguir con Sí, tu yo segunda pregunta. termino. Mi pregunta es sobre ciertas técnicas que se han desarrollado para, eh, digamos, respetar los derechos de privacidad de las personas. Entonces, en particular, nosotros trabajamos con bases de datos de salud de todos los colombianos o de la mitad de la población. Básicamente, hemos tenido acceso y pues digamos que no la tenemos la información, por supuesto, sino que hemos podido hacer algunos modelos con eso en el marco pues de contratos donde se firman cláusulas, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi pregunta es concretamente si esa información, que es información privada claramente, que digamos no se debe compartir, si en los Estados Unidos o en, no sé, en otra parte, la tecnología de differential privacy, de su privacidad diferencial, creo que es la traducción, Sí, realmente es aceptable legalmente. yo creo que sí, porque sí, entiendo, realmente cuando estás usando privacidad diferencial bien, pues realmente ya no puedes reidentificar al individuo, que es justamente lo que la protección está diseñada pues lo que la tecnología está diseñada a hacer, la técnica pues criptográfica, y lo que la regulación tiende a querer proteger. De hecho, una cosa que es chévere, pues no sé si chévere, a mí me parece chévere, pero una cosa que es interesante es que la mayoría de las reglas de privacidad definen en su ámbito de aplicación información personal, bueno, identified or identifiable información que se identifica como personal o que es reidentificable. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa es que tú puedes tener una base de datos de puntos de información que no tienen nada que ver con nadie, pero de pronto te entra otra información y ahora puedes reidentificar algo, porque entonces tenías, no sé, tenías datos de movilidad de un montón de gente que es anónima y no tienen ni idea quiénes son, pero de pronto sabes dónde vive alguien y por lo tanto puedes de la base de datos de movilidad que era súper anónima identificar a este man que entra y sale a este punto, pues claramente vive en esa casa y por lo tanto es Beatriz. Apenas eres capaz de hacer ese cruce de información, empieza a aplicar la protección de datos a esa base de datos, que creo que es justamente lo que las técnicas avanzadas de differential privacy y así, pues tratan de evitar, ¿no? Que esa base de datos ya no le puedas hacer eso y por lo tanto no le aplicaría derecho de, pues, privacidad o protección de datos personales. Bien, súper, muchas gracias.
Creo que había otra pregunta del público, vi que alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver el nombre y ya no me sale. Entonces no sé si Isa la persona Cárdenas. que había levantado la Mira, mano. es que a mí me causó un poco de curiosidad el caso, por ejemplo, el europeo que utilizaban esas cámaras de seguridad en los postes de luz y demás, porque, digamos, el uso que se le daba era como ese principio de como el bienestar común mayor, porque se utiliza para crimen. Em, digamos, ¿cuál ha sido la justificación para quitar, digamos, ese tipo de herramientas y cuál es, digamos, la línea que se cruza entre lo que hacen ellos en ese tipo de investigaciones y lo que hace, no sé, cualquier otro tipo de investigación que también está en búsqueda de una persona sospechosa o lo que sea? Mm, em, no sé si te entendí la última parte, pero me dices si no. No sé si las han quitado. O sea, Europa, digamos, avanza mucho en protección de datos personales y regulación de tecnología y también, pues, son países con grandes leyes de seguridad y vigilancia, sobre todo después de los ataques terroristas del 2015. Pues en Europa hay aparatos de vigilancia importantes. Digamos que eso, pues, es angustiante en algunos sentidos, pero también es cómo funciona el Estado, ¿no? Una teoría muy caricaturesca del Estado dice, bueno, vamos a poner a alguien en el poder para que nos proteja y nos organice, y eso implica darle ciertos poderes como un poder de policía, un poder de supervisión, un poder de vigilancia, y a cambio de eso nosotros tenemos algunos derechos para protegernos del Estado, pero también pagamos impuestos y financiamos esos servicios. Es un poco como la transacción más o menos que uno siempre hace en sociedad con el Estado, y todos esos sistemas de vigilancia como se fundamentan un poco en eso, se fundamentan en que el Estado, porque somos ciudadanos, porque pagamos impuestos, pues tiene también la obligación de prestar servicios de seguridad, y hay muchas tecnologías pues interesantes muy al servicio de la seguridad. Las cámaras suelen ser un ejemplo polarizante, pero por ejemplo las aplicaciones de COVID fueron un ejemplo. Bueno, en Colombia no aplicaron mucho, pero pues en Europa todos teníamos aplicación de COVID y un escanada QR, y es un tipo de medio invasión de privacidad que se hace a cambio de un bien común que es la seguridad. Como yo entraba a un sitio y sabía, bueno, al menos toda la gente a mi alrededor no tiene COVID en este momento o está triple vacunada. Entonces, eso es un poco como el fundamento. Eh, a uno, al Estado, como decía, le puede poner derechos. Entonces, el derecho de privacidad es un derecho que está muy diseñado en función de intereses comerciales. Entonces, algo que pasa es que la mayoría de las reglas de privacidad, las normas de privacidad, tienen excepciones de seguridad. Como les decía antes, para procesar datos personales hay que tener consentimiento o una razón legal para hacerlo. Una razón legal para hacerlo puede ser que estés haciendo una investigación criminal. Algo que pasa, digamos, con la inundación de información que tenemos ahora es que pues antes, pues para procesar datos, había que hacer un poquito más de esfuerzo y ahora hay que hacer menos esfuerzo. Y lo que pasa es que nuestros mecanismos todavía están pensados para ese poquito más de esfuerzo. Entonces habría que tener una orden judicial, pero ahora, digamos, si a ti un privado te vende la información de las caras de la gente, como en el caso de Clearview que estábamos diciendo, pues esos checks and balances hay que actualizarlos un poco. Pero entonces, no sé si estoy respondiendo bien tu pregunta. Hay marcos regulatorios para el procesamiento de información que son un poco distintos para el Estado y para los privados. En Estados Unidos es más fácil procesar información como privado. En Europa típicamente necesitas autorización de todas formas, y pues el Estado tiene, digamos, la capacidad de hacerlo si eso obedece a un bien público común como es la seguridad. Lo que tiende a decir la jurisprudencia o los jueces, pues, es que el procesamiento de información tiene que ser proporcional a los bienes que estaban persiguiendo. Entonces, dependiendo de la amenaza de seguridad, pues se puede invadir un poco más la privacidad, y si es para algo rutinario, pues se debería, por ejemplo, invadir menos. También hay normas de qué tanto puedes guardar la información y cosas por el estilo. No sé si eso era un poco lo que estabas pensando, respondiendo. Sí, sí, era. Pues, no, me Ok, parece súper interesante. Gracias. no, a ti. Creo que Moni Rivero tiene ahora una pregunta. Luis, muchas gracias por la presentación. No, quería retomar un poco lo que decía Álvaro ahorita de privacidad diferencial, porque
lo que yo he visto es que Europa ahorita tiene como este súper marco teórico donde tienen GDPR y no solo protegen datos personales, sino también cualquier información que permita reidentificar a alguien. Entonces ahí ya hay un montón de cosas que quedan protegidas. En Estados Unidos es como un intermedio en donde el censo, por ejemplo, sé que lo hacen con Ujú. privacidad diferencial, pero no sé Latinoamérica en qué está, o Colombia, no sé si tú sepas hasta dónde está Em, protegido, qué se está, o Álvaro también, no sé si tengas ahí algo de idea que se está regulando. en, hasta donde yo sé, bueno, la norma de habeas data colombiana, pero bueno, es mucho más parecida a la europea. En Estados Unidos, que es un buen punto de partida, lo que pasó históricamente en Estados Unidos es que hubo como una gran convención, creo que auspiciada por la OECD como en los 70s, que dijo así es como vamos a gobernar la privacidad en el mundo. ¿Qué es lo que adoptó el censo? Entonces Estados Unidos adoptó como la convención lo último cutting edge, pero para el sector público y no para el sector privado y no para el sector de seguridad. Entonces por eso en Estados Unidos están esos súper altos estándares para el censo, pero de resto adoptó una regulación que es sectorial. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, salud tiene regulaciones de privacidad muy, pues, muy serias y muy buenas para el sector salud, igual que el sistema financiero, por ejemplo, los datos de las tarjetas de créditos están también muy bien protegidos, pero es sectorial y eso en el mundo como de la cuarta revolución industrial se quedó un poquito corto porque hay un montón de empresas que no son ni de salud ni financieras que prestan servicios de salud y prestan servicios financieros, entonces no los cubre la regulación, pero pues también pasa que hay un montón de gente que no hace nada que es más o menos, o sea, no hace nada que pensábamos que fuera sensible, pero pues también ahora procesa mucha información y no los cubre nada muy particular. Entonces, ese digamos un poco es el problema gringo. En Europa, la norma, como en Colombia, se extiende simplemente al procesamiento de datos personales, independientemente como del sector. Entonces, todo el mundo procesando datos personales tiene que cumplir con los requisitos del GDPR, que son, bueno, que hay que tener consentimiento, bueno, proporcionalidad, cosas por el estilo. Yo creo que en Europa deben existir y eso también funciona en Colombia. En Colombia también hay que tener consentimiento, tal. Brasil, por ejemplo, tiene una norma que es muy copiada del GDPR. No conozco realmente muchos más ejemplos. Yo lo que sé menos de Colombia realmente es como qué tan avanzados son, como la técnica con que se está haciendo el compliance de eso a la hora de amasar pues, grandes bases de datos. En Europa existen probablemente muchos documentos técnicos. Yo creo que sigue siendo como opcional para el operador qué técnica va a usar, pero pues a medida que más información tienes, pues técnicas más avanzadas tienes que usar como para asegurarte que estás haciendo ese cumplimiento. Pero realmente no sé en Colombia, no sé si en Colombia se está usando, por ejemplo, differential privacy en alguna parte. Sería chévere buscar. Pamba, ¿tú sabes? Perdón. Em, pues lo que pasa es que el gobierno en Colombia se abstiene un poco de dictar qué tipo de técnicas se Mm, deben utilizar, en parte por el principio de neutralidad tecnológica, que si ellos dicen una cosa hoy puede que sea obsoleta mañana. Si uno va, como tú decías, la ley de habeas data, pues el reglamento general y la otra específica para temas financieros, ninguna habla concretamente de privacidad, ni por diseño ni siquiera. No usan ese tipo de términos mm, como de la modernidad. Si te vas a la guía de responsabilidad demostrada, que es como la que la SIC utiliza para traducir esas normas a la práctica, tampoco ves que lo utilicen el término de privacidad diferencial. Y en parte vuelvo a lo que dije al principio, creo que tiene que ver con el principio de neutralidad tecnológica. Pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar, claro. porque pues de acuerdo con el principio de legalidad, para los privados todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Ahí está, ella es la experta. Sí, no, es que Listo. pensaba Ah, qué pena, no, pensaba en no, estas no. bases de datos de crimen, por ejemplo, si recuerdo mal, está la latitud y la longitud de los crímenes que han sido denunciados. Si esa base de datos llega a la persona que cometió el crimen, pues esa persona podría saber, ah, me denunciaron y no sé, o sea, Claro. así haya borrado la cédula, teléfono y cualquier cosa de la persona que denunció.
Pues de hecho, súper anecdóticamente, estaba el otro día hablando con alguien que trabaja en una Secretaría de Seguridad y tienen este problema como de política pública, de qué tanto guardan la información, pensando es en bueno, pensando por un lado en ciberseguridad y por el otro porque guardar información es costosísimo. Entonces el man pues en algún momento quiere borrar. Pero también una intersección como institucional interesante que pasa es que en Colombia pues el sistema judicial es muy lento. Entonces el sistema judicial para poder usar esa información como evidencia le pide que la guarde mucho. En Europa, por ejemplo, el estándar son 6 meses. En Colombia tú no arrancas nada en 6 meses, entonces el estándar en Colombia pues tiende a ser mucho más alto y el man decía como, pues esto es muy costoso para empezar, pero por lo otro es un peligro, como que tal que, pues, no sé, cambia el gobierno, yo me voy, quién viene y quién cuida la información. Pero a mí me pareció cuando él me contó muy interesante que fuera en función del sistema de justicia que lo estaba pensando. Sí, incluso creo que hay, como que hablando de differential privacy y de que caiga en las manos de alguien que uno no quisiera la base de datos como tal, creo que sí son también cosas distintas en el tipo de differential privacy, según entiendo. Lo que uno quiere hacer es más como proteger el output de un modelo y ya después como que ese output, entonces en el caso de crimen, la estimación de la intensidad de crimen que uno haga sobre la ciudad, entonces uno, no sé, estimó cómo se va a ver ese heatmap, que ya teniendo ese heatmap, entonces yo no pueda identificar si cierto dato hizo o no parte del entrenamiento de ese modelo. Em, pero pues obviamente yo creo que pues tener ya acceso directo a la base que tiene todas estas observaciones de latitud, longitud, em, no conozco ahí cómo se protegería esa privacidad, ¿no? O sea, entiendo que differential privacy lo proteges más como del el algoritmo que usó una base de datos que pues tenía observaciones individuales. Pues en ese caso ambos se podrían proteger con privacidad diferencial. O sea, lo Ok, que tú dices es cierto, o sea, uno puede agregar datos y decir como en esta zona de 3 kilómetros hubo 10 crímenes y la probabilidad de reidentificar personas se hace menos, pero uno podría hacer lo mismo con la longitud y latitud, dependiendo si uno confía o no en la persona que la va a ver o no. sí, no creo que lo que Pero decía no era de agregar, sino tal vez el ejemplo de ese modelo en particular no era el mejor, pero y que digamos así tenga em, cierta discretización sobre el espacio y puede ser para que sea tan fino como latitud, longitud y luego que después el modelo entonces dice en esta latitud, longitud la probabilidad de que haya crimen es tanto. em, y ahí no sé si es que tal vez no sé bien todas las formas de usar differential privacy, pero entendería es que differential privacy lo que permite es, ya después de que entonces el modelo tiene este output de la probabilidad de que ocurra un crimen en esta latitud, longitud, no voy a poder identificar si agregué o no cierta observación específica de una base de datos de delitos que fueron denunciados. Entonces, si al final lo que se publica es este índice de probabilidad de que ocurra un crimen, no tengo cómo identificar qué delitos realmente se usaron para llegar a ese resultado. Pero pues obviamente si se publica la base de datos como bruta inicial que se usó, que tiene todos los casos que fueron denunciados, pues obviamente sí habría un problema de privacidad. Es muy grave. ¿No? Sí, no sé directamente en la base de datos cómo se usaría de pronto esto, si conoces eso, Moni, yo, idea. No, ahí lo que uno podría hacer, Paula, es, uno no le tienen que dar la base de datos para hacer el modelo. Uno lo que tiene que tener es acceso a hacer peticiones a la base de datos, que cada petición tenga el ruido de differential privacy. Entonces tú entrenas un modelo, por ejemplo, un modelo de redes neuronales, y lo que tú necesitas para eso es hacer un gradiente. Entonces, haces peticiones de que el gradiente te lo den con un error. Entonces, entrenas el modelo, obtienes tus resultados al final a nivel incluso de individuo, pero con error. Y nunca cogiste la base de datos. Okay. Y Álvaro, ¿es esto, digamos, una preocupación que se hubiera tenido en su momento cuando se hizo este proyecto de crimen o que, digamos, desde la Secretaría tuvieran de pronto también esas
esas dudas que hubieran intentado evitar cosas de este estilo cuando se estaban compartiendo estas bases, o pues como pensando en el contexto colombiano, así como preguntaba Moni, como qué se ha hecho y qué tanto se preocupan por estos temas al usar este tipo de bases. O pues digamos, yo he trabajado en la DIAN, no dejan sacar un dato, no dejan hacer nada, todo tiene que ser adentro. En el DANE también, todo tiene que ser adentro, no se puede sacar un solo dato. En, yo creo que el caso de la Secretaría es bien interesante lo que dice Mónica, pero y aquí Beatriz me corrige, yo creería que no sé si es una violación de la privacidad que uno sea informado de que cometió un crimen cuando pues eso ya pasó a una instancia, digamos, de verificación de que en efecto hubo un crimen. Entonces, ser notificado de que lo hizo, pues puede ser, pues digamos, hasta valioso, creería yo, no sé. Pero todo lo que hicimos en el proyecto de crimen lo hubiéramos podido hacer con una técnica en la que nunca nos hubieran pasado los datos. Hubiera sido engorroso, difícil, pero se puede. Y hace poco, pues hablando con una gente del sector de la salud, yo no he oído a nadie que haga esto, pues la verdad, pero sí noté que cuando les hablé de que éramos capaces de hacer los modelos sin que nos dieran los datos, simplemente nos tenían que dejar instalar pues unos programas que hacían los cálculos allá y nos pasaban lo que te digo, les pareció súper interesante. Digamos que dijeron, aquí como que hay una oportunidad de usar los datos sin que se los lleven. Entonces, pues quería conocer la jurisprudencia al respecto. No, ni idea. Yo no he visto de esto en Colombia realmente como a nivel técnico. Probablemente además, bueno, probablemente yo creo que es el tipo de cosa en el que además, si yo pensara como regulador, tal vez el principio de neutralidad tecnológica que decía María Paula tiene la utilidad de que las técnicas evolucionan y si uno saca una ley en el 2022 con el estándar de ese momento y en 4 años hay uno mejor, pero tú ya dijiste que tocaba hacerlo con el viejo, pues, pues ya estamos amarrados con el viejo y nos vamos a demorar un montón cambiando la norma y entonces yo creo que hay de hecho ciertas virtudes en que la norma digo, miren, ustedes lo que tienen que hacer es no reidentificar a la gente y ya verá cada cual cómo, cómo asume ese reto. Entonces, pero no lo he visto. Lo que no te entendí bien la pregunta de que me notifiquen de que cometí un delito. Yo creo que lo que pasa es que cuando cometo un delito y me cogen cogiendo el delito de una manera legítima, pues eso ya no es un tema de privacidad propiamente, porque cometí un delito y eso ya es de interés público, que es un poco lo que pasa como con, no sé, las cámaras de las placas y las multas. Pues una vez decidimos que es legal tener esa cámara mirando placas, si yo me paso en rojo y me notifican de que paso en rojo, pues no es que me estén como haciendo un favor propiamente, sino me están multando. Sí, Em, claro, no, yo digo, lo que dijo Mónica me parece muy interesante de, pues, muchos sistemas de georreferenciación que pueden ubicar a una persona, de pronto la persona estaba entrando a un motel, no sé, cuando supuestamente, no sé, hubo un homicidio en alguna parte y la persona estaba cerca, y eso puede repercutir en problemas, pues, personales o lo que sea. En el caso de la base de datos que mencionó Mónica, si bien me gusta mucho lo que ella dijo de todas las bases de datos georreferenciadas, la de crimen no creo que sea mucho problema, justamente porque son crímenes certificados, pues, o como se diga, que pues debería ser público. El dato, pues, no debería de ser privado, no sé. no Sí, sé, no sé, yo en bases de datos públicas nunca he visto crímenes que se reamarren a una persona, porque yo creo que ahí sí hay algún interés de privacidad. Uno puede ver, pues en Medata o cosas así, como mapas de criminalidad en la ciudad, por ejemplo, como para ver cuáles son los puntos más calientes, pero yo creo que no al nivel de granularidad como que uno pueda, pues en la base de datos que es pública, ¿no? Porque además las entidades públicas tienen un deber de publicar la información cuando es pública, pero no a un nivel tan, pues,
no para trace it back a una persona. Pues yo creo que la No, discusión es muy interesante y Mónica, ay, perdón. es que, perdón, es que la idea de Mónica, uno nunca tiene atada el crimen a la persona, eso no existe. Lo que Ok. dice Mónica es que si con esos datos yo me podría fijar en si aparece que Álvaro Riascos mató a una persona el 11 de abril a las 8 de la mañana en Rosales, exactamente en la cuadra X, porque como yo sí sé dónde cometí el crimen, entonces podría saber, ser notificado en esa base de datos de que estoy registrado en la policía, pues. Entonces, lo que me parece es que ahí no es tan problemático, pues creería yo, no sé, pero bueno. No, lo Después, estaba Yo pensando era entendí, en un caso contra, o sea, tienes razón Álvaro que ese caso debiera ser público, pero pensaba en delitos un poco más, no sé, casos más delicados, por ejemplo, una violación y la persona va y denuncia y después el que cometió el crimen va y ve que está denunciado en la base de datos y sabe que su víctima lo denunció, ahí puedes poner en riesgo a la víctima otra vez. ya. Entonces, en ese tipo de casos, pero tienes razón que sí, es, No, pero está bueno, ese habría que ejemplo ver. sí está chévere, ¿no? creo que estamos un poco pasados de tiempo, entonces si quieren oímos la intervención de María Paula y ya con eso podemos cerrar. Gracias. No, solo iba a contribuir a eso con una cosa chiquita, y es que el caso de Álvaro, el caso de la violación creo que es mucho, o sea, es de datos sensibles, entonces podría estar protegido. Pero el caso que decía Álvaro, donde yo puedo no tener acceso a datos sobre mí, sobre la comisión de un delito que yo cometí, en ese caso, pues eso hace parte de uno de los derechos que tú tienes como parte de la Bias Data, que es el derecho de acceso, corroborar, corregir. Entonces es por ahí que lo puedes exigir por tu derecho a Bias Data, que incluye no solo que proteja tu información, sino que tú sepas qué información tienen sobre ti y puedas incluso corregirla. De acuerdo, no, muchas gracias, súper interesante. Muy chévere. Sí, sí, sí. Muchas No, gracias. muchas gracias Beatriz por tu presentación y pues a todos también por la discusión que seguimos después. Muy chévere que los seminarios los manejamos también de esta manera, con estas discusiones, que pues sigamos también aprendiendo desde nuestros distintos campos que tienen una gran intersección. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos también entonces el próximo mes, primer viernes de cada mes, en nuestro próximo seminario CAP. Y gracias a todos. Mil Chao. gracias. Muchas gracias. Chao, que estén Muchas bien. gracias. Que estés Interesante. bien. Chao. Gracias.